Zárate, personal del Batallón de Infantería de Marina número 3 Almirante Eleazar Videla, BIN 3, con asiento en la Base Naval Zárate se desplegó a la Base Naval de Infantería de Marinas, NIM, para efectuar actividades de instrucción y adiestramiento bajo la coordinación del Comando de la Brigada Anfibia de Infantería de Marina, BREM. El BIN 3 participó con efectivos de la Compañía de Tiradores Golf y de embarcaciones menores, para cumplir la instrucción y adiestramiento contemplados en el Plan Anual del Comando de la Infantería de Marina. Asimismo, se aprovechó la oportunidad de la presencia del BIN 3 para realizar la ceremonia de incorporación de esta unidad de combate a la BREM. En instalaciones del Comando de Instrucción y Evaluación de la Infantería de Marina, y en terrenos de la BNIM se desarrollaron las diferentes actividades de adiestramiento, que consistieron en la ejecución de tiros con armas de apoyo, tiros de combate de las secciones de tiradores en operaciones ofensivas, instrucción en el polígono virtual del COIE con diferente tipo de armamento, práctica de descenso en la torre multipropósito, pasaje por la pista acuática militar, y ejercicios en la pista de combate urbano. Asimismo, se ejecutó la etapa básica anfibia en los vehículos anfibios de combate, BAC, y posteriormente se instruyeron en operaciones mecanizadas con medios perteneciente al BIP. Además de las instrucciones en técnicas y tácticas en diferentes tipos de operaciones, el personal que participó en la rotación a baterías visitó diferentes unidades navales y el Museo de la Infantería de Marina, con la finalidad de acrecentar sus conocimientos profesionales y culturales. Respecto a las actividades, el segundo comandante del BIN 3, capitán de corbeta Gustavo Damián Dalfino, expresó: la rotación realizada es una excelente oportunidad de adiestramiento para el personal del batallón. Permite evaluar la capacidad de respuesta en los diferentes escenarios ambientes geográficos, como así también nos permitió adiestrarnos y ser evaluados, a través de las diferentes pistas del Comando de Instrucción y Evaluación de la Infantería de Marina, en el nivel alcanzado por nuestra unidad. Estos ejercicios fortalecen, además, la interoperabilidad entre los diferentes batallones dependientes de la Brigada Anfibia de Infantería de Marina e incrementan la versatilidad y flexibilidad de los medios de la Infantería de Marina.